pastor, porque la noche fue larga ayer y me levanté bien temprano como quiera. Uno se acostumbra a que no puede dormir mucho y no importa la hora, madrugamos. Vamos por aquí. Vamos a comenzar directo al grano, ¿ok? Sin mucha introducción, vamos a orar y después vamos a la palabra y después entonces se pueden sentar, ¿ok? Señor, venimos ante tu presencia, mi Dios, con corazones dispuestos a recibir de tu palabra. Que seas tú tomando el control total y absoluto. Nos rendimos ante ti, mi Dios, para ser guiados por tu Santo Espíritu en una entrega total de pensamiento y corazón. Muéstranos lo que quieres de nosotros y ayúdanos a poder alcanzarlo, mi Dios. Declaramos que tu palabra no regresa vacía y se cumplirá el propósito para el cual es enviada. En el nombre de Jesús, amén. He aceptado el reto hoy de estar aquí frente a ustedes, ¿verdad? Porque siempre les digo que es un reto como hombre. Siempre nos da mucho temor, mucho nervio, pero confiado que no se trata de mí, que el que tiene el control es el que va a utilizarme y usarnos, ¿verdad? En este momento. No importa cuán bueno, cuán malo yo lo pueda hacer, se trata de quién, de Él, ¿ok? Vamos a leer su palabra en Marcos 11, del 11 al 14. Marcos 11, del 11 al 14. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. He llamado la prédica del día de hoy fruto en todo tiempo. El Señor es perfecto cuando hace las cosas. Esta palabra me la dio hace unas cuantas semanas atrás y usualmente cuando eso sucede en mi vida, yo la dejo en un ladito quieta, porque yo sé que en algún momento Él se encargará de cuándo hay que enviar esa palabra, ¿verdad? Yo nunca trato de apresurar la cosa ni decirle a pastor y a nadie, tengo una palabra que el Señor me dio, simplemente la dejo ahí quietecita. Vimos la semana pasada, el domingo, el hermano Benji trajo caminando en el Espíritu, ¿verdad? Los matrimonios, ayer estamos hablando de ¿qué? Amor en toda temporada. Y hoy el Señor la cierra ¿con qué? Fruto en todo tiempo. Todo está relacionado y es una secuencia. Vamos a comenzar con el contexto en que se da esta situación de la higuera. Jesús acababa de hacer su entrada triunfal en Jerusalén y eso fue unos días antes de ¿qué? De su crucifixión. Muchas cosas estaban pasando en esa semana, en medio de una interacción directa con el pueblo de Israel en el medio de Jerusalén. Antes de pasar al significado de estos pasajes, debemos entender que la higuera es utilizada con frecuencia en la palabra como una representación del pueblo de Israel. ¿Ok? Revisemos cada versículo y vayamos entendiendo cuál es el mensaje de Jesús hacia nosotros con respecto a la higuera y pidamos al Espíritu Santo que nos lo revele para nuestras vidas, ¿verdad? En Marcos 11:11, que fue el primer versículo del texto que estuvimos leyendo, cuando yo estaba viendo la palabra de la higuera, que fue lo que el Señor me dio, tuve la curiosidad de leer antes. No me quedé en el versículo 12, que es donde realmente en Reina Valera empieza el relato de la higuera. Y fui al 11. Y cuando leo el 11, que realmente nunca lo había leído y lo había visto de esta manera, me llamó muchísimo, no la atención, me voló la mente, pensando en ese pequeño incidente o de lo que describe allí, qué fue lo que realmente sucedió y qué fue lo que dio paso a las próximas cosas que pasaron en la higuera y después de la higuera. ¿Ok?
Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Entró en Jerusalén, su entrada triunfal, y luego entró ¿dónde? Al templo. Y dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. ¿Ok? Yo me lo imaginé en ese momento caminando por el templo tranquilamente, observando todo lo que estaba pasando allí, sin decir una sola palabra, y con eso simplemente aprendiendo qué era lo que realmente estaba pasando en el corazón de todos los que estaban allí. Porque no necesitaba de mucho más. O sea, entró por el templo, observó y dice, alrededor todas las cosas, no algunas, todas. Y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y se llevó en su corazón y en su mente todo lo que observó alrededor. El término mirado, que el cual se refiere a observar todo a su alrededor, nos dice mucho sobre lo que Jesús estaba realmente haciendo en ese momento. Con tan solo mirar, como les dije, a su alrededor, dentro del templo, pudo definir en términos de las acciones, las actitudes, todo lo que era la realidad del pueblo de Israel, sin entrar en muchos detalles, con simplemente ver la interacción de todo ese pueblo dentro de ese templo. Eso me puso a pensar, ¿Jesús estará observándonos de igual? ¿Estará observando su iglesia? Estamos hablando y decimos mucho de cuando su venida y que pronto viene y que tenemos que estar listos, pero estamos listos cada mañana. Cuando venimos a su templo, estamos en una posición donde cuando Jesús está caminando entre nosotros y está observando lo que sucede, se va complacido. En todo, ¿verdad? Yo digo en todo porque no solamente en las cosas grandes que podamos hacer, sino también en las pequeñeces, en las cositas, pajitas que le caen a la leche, como dicen, ¿verdad? En Marcos 11 del 2 al 13 entonces nos dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de los higos. Primeramente entendamos ciertos detalles importantes que están descritos en estos versos. El fruto de la higuera suele aparecer antes que las hojas. Yo me puse a buscar información de estos detalles, ¿verdad? Que hay que siempre entender para no poder tener la revelación de lo cual es la enseñanza. Y como el fruto es verde, se confunde con las hojas hasta que está casi maduro. O sea que a toda distancia, si te pones a visualizarlo, estás mirando ese árbol de higuera, mira qué bonito, Iván, les quedó bien al grupo de media. Y lo único que estás viendo que es verdor, posiblemente. Por lo tanto, cuando Jesús y sus discípulos vieron de lejos este árbol que tenía hojas, habrían esperado que también tuviera frutos, aunque fuera antes de la temporada en que normalmente da frutos una higuera. Pero Jesús se encuentra con otra estampa, ¿verdad? Cuando llega allí, no hay nada de fruto. Es solamente una higuera muy bonita, muy saludable, con muchas hojas, mucho esplendor, mucho verdor, saludable, pero nadita de fruto. Similar a lo que había observado en el templo. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Cuando yo veo eso y digo, él estuvo antes en el templo y observó y miró todo a su alrededor. ¿Habrá visto lo mismo? ¿Habrá visto un pueblo lleno de esplendor, verde, saludable, haciendo mucho ruido, haciendo muchas cosas, pero sin fruto? Y yo concluyo que eso fue lo que él vio allí, que es lo que lo lleva a esta enseñanza de inmediato, ¿verdad? Un pueblo que estaba rodeado de apariencia cristiana y rodeado de pecado, porque estaban las dos a la misma vez allí. Esta higuera simboliza un pueblo que profesaba su religión y cumplía con todas las normas establecidas, pero aquí quedaba todo.
nada de fruto. La higuera representaba la muerte espiritual de Israel, que aunque era muy religioso en apariencia con todos los sacrificios y ceremonias, era espiritualmente estéril. ¿Debido a qué? Debido a sus pecados. Sus pecados y la falta de poder dar fruto. Porque fruto y pecado no son congruentes. Uno no viene con el otro. ¿Ok? Hermanos, debemos evitar caer en esto, ¿verdad? Y estar claros en la diferencia entre cumplimiento, cumplir y fruto. Una cosa es cumplir, una cosa es estar visible, una cosa es estar presente y otra es dar fruto. Y esta palabra es una palabra de crecimiento para todos nosotros, ¿verdad? Y quiero que cuando la estén recibiendo, la reciban en carácter individual. No estemos mirando hacia alrededor. No miremos a nuestros hermanos. Mírate hacia aquí, en esta dirección, ¿ok? Eso es lo que es importante. Si no hacemos eso, no hay cambio. Podemos estar haciendo mucho y olvidarnos de nuestro rol principal, el cual es dar fruto. Más adelante estaremos entrando de lleno en lo que significa dar fruto. Marcos 11:14 nos dice: entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta ahí llegó la higuera. Hasta ahí llegó el pueblo de Israel, ¿verdad? Jesús pasó juicio básicamente por falta de fruto. Esto es una denuncia directa a la adoración que el pueblo de Israel estaba haciendo a Dios. Estaban adorando al Señor, pero no estaban haciendo otra cosa y se olvidaron de la parte tan importante de cada uno de nosotros, que es dar ¿qué? Fruto. La presencia de una higuera fructífera se consideraba un símbolo de bendición y prosperidad para la nación de Israel. Del mismo modo, la ausencia o la muerte de una higuera simboliza ¿qué? El juicio. Todo lo contrario. Jesús estaba anunciando su juicio venidero sobre Israel y demostrando su poder de no solamente declararlo, sino llevarlo a cabo. Cuando le dice a la higuera, hasta aquí llegaste, nadie jamás comerá fruto de ti. También enseña el principio de que el profesar la religión, cumplir con las normas, no es suficiente para garantizar la salvación, no solamente las obras. A menos que haya frutos de salvación genuina en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, evidenciados en la vida de cada uno de nosotros. Evidenciados en la vida de cada uno de nosotros. No es por cuanto yo te pueda decir que yo soy fructífero. ¿Estás viendo tú algún fruto en Edwin? Y esta palabra, les digo, se la estoy enviando con todo mi corazón, porque yo la recibí primero y me puso a mí a pensar en todo este proceso. Porque el Señor es claro en su palabra. Y cuando hablamos de dar fruto, que lo vamos a ver ya mismo, no es una opción, es un mandato. Y lo hemos estado escuchando, la palabra fruto en estos días. El pastor la dijo aquí, fruto de ¿qué? De labios en la adoración. Y no podemos coger esto a la ligera. Hay muchas cosas que podemos estar haciendo y nos estamos olvidando de ese objetivo principal en la vida de un cristiano. Si continuamos leyendo Marcos 11, les dije que comenzó con la entrada de Jerusalén, su entrada triunfal. Caminó por el templo, observó lo que estaba ocurriendo allí. Sale caminando con los discípulos hacia Betania, se encuentra la higuera. No hay fruto, la hace estéril o más estéril de lo que estaba, ¿verdad? Y después que dice en el capítulo 11, que lo pueden leer más adelante ustedes, es cuando entra al templo y llega allá como que con mucha energía y cargado de todo lo que vio,
de todo lo que observó, de la enseñanza que trató de llevar por medio de la higuera, entonces tomó la acción en sus manos y entró al templo y lo sacudió. Tiró mesa y dijo muchas cosas allí que las pueden leer luego con calma en sus casas o esta noche. Y yo digo, cuando vi eso, me quedé pensando, yo como Edwin en mi vida, el Señor me cogerá y me dará una sacudida de esas también. Que te encuentres sin dar fruto y cuando veas las cosas que están sucediendo pueda llegar a tu vida y darte un sacudión como el que dio en el templo y voltearte las mesas de tu pensamiento. Y yo a veces digo, a veces yo creo que es necesario para hacernos reaccionar y hacernos alinearnos a lo que debemos estar haciendo. A veces es necesario en ocasiones que Jesús también ponga en orden nuestras vidas. Una buena sacudida por falta de fruto, yo creo que es necesaria. Y este es el propósito de esta palabra en el día de hoy. Sacudirnos y ponernos incómodos, ¿para qué? Para que comencemos a enfocarnos en dar fruto. Vamos a ver ahora de qué se trata el dar fruto y el ser consistentes en este proceso. Discúlpenme un momentito, que es que tengo la mano está operada y no puedo abrirla. Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece, porque separados de mí nada podéis hacer. Luego en el versículo 16 y 17 nos dice el Señor, no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él fue el que nos escogió. Y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, consistente. No es a veces sí, a veces no. Para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, el gran mandamiento, ¿verdad? Que os améis unos a otros. ¿Producto de qué? Del fruto que estamos encomendados a estar llevando en todo momento. Y como Él dice en su palabra, Él te escogió a ti, a ti, a ti, a todos nosotros nos escogió para que llevemos fruto y fruto permanente. No te escogió para otra cosa. Yo sé que podemos tener aflicciones en la vida, podemos tener situaciones, pero Él no nos escogió para quejarnos. Él no nos escogió para tener problemas entre nosotros como hermanos. Él no te escogió para que seas un problema con tu esposo o con tus hijos. Él no te escogió para nada de eso. Él te escogió para que lleves fruto permanente. Y ese fruto que se supone que hagas con Él, que lo compartas con tu entorno y con este mundo que tanto necesita, ¿verdad? Hemos sido elegidos para llevar fruto y que el mismo permanezca. Gracias. Gracias. No estoy llorando, pero estoy sudando. Gracias a los hermanos que se dieron cuenta, porque pues el pelo usualmente me tapa el sudor, pero no sé, en este momento no me está funcionando se lo dije a mi esposa, peíname mejor cuando salí de la casa. Ayer conocí un joven de aquí de la iglesia, Eliazar, que me dijo que tiene el talento de poder recortar como el hermano Benji. Y yo le dije, pues si me quieren usar de modelo, me pueden utilizar cuando quieran, para que le demuestren y hagan un review de miren lo bien que recortamos. Mira, me perdí hasta por donde iba. Hemos sido elegidos para llevar fruto y que el mismo permanezca. O sea, ser consistentes.
La única manera de dar buen fruto es permaneciendo en Cristo, en una relación íntima y estrecha con Él, ¿verdad? Como discípulos de Cristo debemos permanecer firmemente conectados a Él para seguir siendo espiritualmente productivos. Muchas veces eso se oye fácil y sencillo, pero podemos tener vida de iglesia sin conexión. Eso es bien normal. Y también en mi experiencia, y esto es para los sacerdotes de la casa como yo, a la mujer se le hace más fácil tener esa conexión que al hombre. Y hay que ser real. Eso pasa en muchas familias. ¿Ok? Porque el hombre está ocupado o está en esto, el ajetreo o aquello, y descuida esa relación. Como discípulos de Cristo debemos permanecer firmemente conectados a Él, como les dije, para ser productivos en el mundo espiritual. Un pámpano obtiene fuerza, alimento, protección, energía, ¿de dónde? De la vid, en este caso del Señor, de Cristo. Si se rompe esa conexión, perdemos el fruto. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ignoramos la palabra de Dios y evitamos que nuestras vidas sean examinadas por el Espíritu Santo con honestidad, transparencia, siendo rendidos ante Él, rendidos en total y absoluto, no hay otra opción. Somos como un pámpano arrancado de la vid, nuestras vidas se vuelven sin fruto. Necesitamos una entrega diaria, una comunicación diaria, un arrepentimiento y una conexión diaria. A veces, cada hora, en cada momento durante el día. Aunque estés agobiado en tu trabajo, en tus cosas, haz tu pausa y busca esa conexión en todo momento. En todo momento. Porque por experiencia ustedes lo saben que cuando esa conexión se pierde, aunque sea por 30 minutos, entonces ¿qué conexión es la que va a dominar? La carne, ¿verdad? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Por eso es que muchas veces se dice cuando estás en medio de la tentación, no la retes, huye de esa tentación, ¿ok? Porque la carne te va a fallar. Huye y busca la conexión con el Altísimo. El domingo pasado el hermano Benji nos habló de caminando en el Espíritu, y esa es la importancia de caminar en el Espíritu, estar caminando todo el tiempo en su presencia. Muchas veces aparentamos dar fruto. El ser humano, y en mi experiencia yo lo he visto, somos expertos haciendo apariencias. ¿Okay? Y así es la composición de nosotros como personas. Cuando nosotros entendemos que somos nosotros como seres humanos, donde nuestra carne es ese ego, ese yo le digo el yo que está aquí. Después hay una cosa que le llamamos el carácter, que son conductas aprendidas de una vida. ¿Ok? Y esas conductas aprendidas vienen desde tu pequeño, tus abuelitos, tus tíos, tus hermanos, tus hermanas, tú creciendo en diferentes escuelas, en diferentes países. Todo ese bagaje se queda contigo y forma parte de lo que tú eres. Y llega un momento dado donde entonces tenemos una relación con el Señor y viene esa coraza espiritual, el Espíritu Santo a cubrir ¿qué? Todo esto, a cubrir ese ego, esa carne, a cubrir esa parte de tu carácter, de lo que tú eres en conductas aprendidas y como tú eres realmente como persona. Y el Espíritu Santo viene a ¿qué? A poner control de todo eso y a trabajar contigo para cambiarlo. Pero nosotros como seres humanos rápido hacemos una coraza, una cascarita por encimita que le llamamos personalidad y es la que le enseñamos a la gente, que posiblemente no sea el tú verdadero, ¿verdad? Y eso es lo que les digo que tenemos que evitar, porque esa apariencia que a veces ponemos como individuo, y nos puede pasar en todos lugares, fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en donde quiera. Yo lo he visto hasta en familia, ¿okay? Que realmente no se conocen quién es quién. Y eso es lo que hay que eliminar. ¿Por qué? Para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti y haya una relación y una conexión directa. Y se empieza a ver que el fruto real en tu persona. Podemos tener vidas llenas de actividades relacionadas a la iglesia
sin darnos cuenta de que estamos viviendo vidas sin fruto. Y eso hay que evitarlo. Todas las actividades de la iglesia están súper bien. Yo no estoy diciendo que no. Súper bien, es parte de nuestros deberes, es parte de nuestro rol, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero no podemos dejar caer la otra parte. Tienes que velarte como individuo, como cristiano, como siervo del Altísimo, que no dejes de hacer lo otro. Porque dejar de traer fruto y de dar fruto tiene consecuencias. Y está en su palabra. Tiene consecuencias, no es opcional. Jesús nos dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, consistente. Muchos cristianos sinceros pensamos que dar fruto significa simplemente, por ejemplo, traer almas a Cristo. Y eso está bien, pero eso no es el todo. Eso no es el todo. Puedes traer almas a Cristo y no da fruto. Tenemos problemas. ¿Okay? Todas estas otras cosas que hacemos para el reino de los cielos las tenemos que seguir haciendo y siguiéndole poniendo fuerza y todo lo que hacemos. Pero tenemos que empezar a dar frutos, mis hermanos. El fruto verdadero es aquel que se produce en nuestro caminar cristiano para la gloria de Dios, como consecuencia de la manera en que vivimos. Más que algo específico, es una manera de vida, es un estilo de vida. Eso es bien importante. Y ahí es que entonces se refleja ante todas las personas que están a tu alrededor ese fruto que tú estás dando. El fruto del que habla Jesús no es otra cosa que la semejanza a Cristo. Esa semejanza al Señor es la que es dar fruto y es la que te lleva a dar fruto. En pocas palabras, dar fruto significa reflejar la semejanza de Jesús. La frase mucho fruto significa la semejanza cada vez mayor a Cristo. Sabemos que esto es una carrera larga y que a veces suena fácil ser semejante a Jesús, ¿verdad? Pero de eso se trata. Dar fruto es, mientras más te vayas pareciendo a Jesús, más fruto estás dando. ¿Por qué? Porque tus acciones y decisiones van a venir por consecuencia alineadas a lo que es su palabra. Si tú trabajas que tú cada vez te parezcas más a Jesús, tú no vas a cometer las malas decisiones, las cosas que puedas estar haciendo, la falta de fruto, nada de eso se va a reflejar en tu vida. ¿Okay? Crecer más y más a la semejanza de Jesús es nuestro propósito central en la vida. Tiene que ser el centro para todas nuestras actividades, nuestro estilo de vida, nuestras relaciones. De hecho, todos nuestros dones, llamados, trabajos, ministerios, testimonios, deben fluir alrededor de este propósito principal. Es bien importante. Eso es algo que yo aprendí también. A veces es bueno conocer el testimonio de donde salen las personas, y una vez tú lo conoces, ahí quedó. ¿Me entiendes? Si yo me paso hablando todo el tiempo de donde Edwin salió, se pierde lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo prefiero en este punto, después de haber compartido con ustedes de donde yo salí, ahora simplemente que les hable de las grandezas que Él puede estar haciendo en mi vida, o las luchas que yo estoy teniendo en medio de este proceso para seguir pareciéndome cada día más y más a Él. Pero ya no le quiero dar importancia a lo que dejé atrás. Lo que dejé atrás ya fue historia, fue un testimonio, pero ya no es el foco de mi vida. Si no soy como Cristo de corazón, si no me estoy pareciendo cada día más a Él, me he perdido el propósito de Dios en mi vida. Voy a mencionar un poquitito del pasado nada más. Yo me convertí a los 42 años, hace 19.
Llevo 19 años caminando en el Señor. A los 42, por poco se me va el avión. Por poco se me va el avión. Mis hermanos, fue bien tarde. Y el Señor lo hizo de una forma poderosa y milagrosa porque no había otra. Porque ese árbol de 42 años estaba bien torcido y bien difícil de enderezar. Pero para Él no es imposible, ¿verdad? Pero cuando yo me autoexamino y pienso en mi vida y pienso en esas cosas, eso es algo que todavía no es que me duela ni tenga falta de perdón, no es eso. Es que digo, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto pude haber logrado y hacer con Él si lo hubiera conocido antes? ¿Cuánto tiempo en mi vida perdí? Porque desde los 42 años para acá la vida ha sido otra. Y ahora a los 61, cuando miro hacia el frente, ya el horizonte no se ve muy largo el camino, ¿ok? Ya está más cortita la meta. Y eso es lo que me hace pensar, si yo lo hubiera conocido de joven, ¿cuánto más hubiera logrado? ¿Ok? Y entonces a la misma vez me da mucha satisfacción cuando veo esta iglesia, una iglesia joven. Ayer cuando estábamos en la cena de los matrimonios, compartiendo con gente joven, que pueden ser nuestros hijos, ¿ok? Que decía yo, estamos aquí haciendo babysitter en la mesa. Pero me llenaba de satisfacción ver gente tan joven, enfocados en el Señor, con sus niños bebecitos pequeñitos. Y yo digo en mi mente, ¿cuánto van a lograr? ¿Cuánto van a lograr? Porque el camino es largo, es estrecho, pero empezaron de temprano. Y van a tener una vida para cada día mejorar y ser mejores y más semejantes ¿a quién? A Cristo. Es una vida de oportunidades. Y yo creo que eso es una bendición que como jóvenes tienen, que es ¡pum! Me vuela la mente. Porque yo cuando me hice cristiano, nunca tuve la oportunidad de compartir con jóvenes de esa manera. Yo cuando me hice cristiano a los 42 años, estaba en una iglesia no voy a decir de viejito, ¿verdad? Pero de gente mayor, Íbamos a una iglesia, ¿te acuerdas? De la iglesia original de Leslie, de mi esposa, y era de una iglesia de viejitos y de coritos. El pastor, increíble, el pastor Suárez, y él fue el que nos casó. Pero es un ambiente muy diferente. Es muy diferente porque ya tú ves una comunidad que no tiene las mismas metas y objetivos que una comunidad joven, de gente echando para adelante sus bebecitos, ¿verdad? Y la oportunidad que el Señor les ha dado de conocerlo de temprano. Porque como dice aquí, Él los eligió. No fueron ustedes a Él, Él los eligió. El propósito de Dios para mí no puede cumplirse con lo que yo hago para Cristo. No se puede medir por nada de lo que logre, aunque sana a los enfermos y echa fuera demonios, como dice su palabra. El propósito de Dios se cumple en mí solo por lo que me estoy convirtiendo en Él. La semejanza a Cristo no se trata de lo que hago para el Señor, vuelvo y se los digo, sino de cómo estoy siendo transformado a su semejanza. Transformación, quédense con esa mente, con eso en la mente, busquen todos los días cambiar, seguir hacia adelante. Nos estamos perdiendo el único llamado que debe ser central en nuestras vidas, ser fructíferos en la semejanza de Cristo Jesús. Se trata de relación con Dios, transformación de nuestro carácter y lograr influenciar o impactar a otros por medio de ¿qué? De ese testimonio, de ese fruto que estamos dando. Así de fácil. Relación, transformación e impactar. Si te fijas, las primeras dos son individuales. Eres tú. La tercera, que es impactar a otro, ya puedes formar parte de un grupo que esté impactando todos por fruto, ¿verdad? O de forma individual también. Dice su palabra en Mateo 7, 19 al 20.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí podemos ver nuevamente el juicio y la importancia de dar buen fruto en todo momento. Por sus frutos los conoceréis. El fruto que damos refleja la condición interior de nuestros corazones, quienes realmente somos. No lo que tú dices que tú eres. Es lo que realmente tú eres, se ve donde, en ese fruto. El buen fruto es el que produce el Espíritu Santo. El fruto de su Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es un punto de partida. Eso es un punto de partida para todos nosotros, para comenzar a trabajar en ser cada día más parecidos a Cristo. Eso es un punto de partida, eso no es el todo. Eso es la presencia del Espíritu Santo en ti, con tu relación con el Señor, te da esas herramientas, que es el fruto de su Espíritu, y ese es el punto de partida para que tú las utilices, mientras tú tienes que dar fruto. Cuanto más dejemos que el Espíritu Santo tome control, más evidente será ese fruto. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, que no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está con vosotros, a menos que estéis reprobados. No te dice, examina a tu vecino, examina a tu hermano, prueba al otro, prueba a aquel. Te dice a ti mismo. Es cada uno de nosotros hacer una autorreflexión cada día, cada momento en donde yo me encuentro. Porque si yo conozco a Jesucristo y Él está en nosotros, no hay nada más que decir. Tiene que haber algo, tiene que estar sucediendo algo, ¿verdad? Para poner todo esto en práctica, 2 pasos simples. ¿Cuánto tiempo me queda? Yo estoy en negativo, dice allí. Eso es que me pasé. Tú me explicas qué significa ese número negativo en rojo y sigue aumentando. Eso es lo que ya me excedí. Oh, perdón. Yo creo que estaba como en 20 minutos entonces nada más, porque yo no llevo tanto tiempo hablando. Pero el negativo sigue creciendo, déjame avanzar. Permanecer en Cristo es el punto número 1. Permanecer en Cristo. Ya lo hemos hablado, ya escuchamos lo que nos dice Juan 15. Separados de Él, nada podemos hacer, nada. ¿Y cómo tú permaneces en Cristo? Consiste en tiempo de oración, en adoración, ayuno, leyendo su palabra, buscando una conexión continua. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes son ya cristianos graduados, ¿verdad? Y saben lo que es permanecer en Cristo y buscar de Él en todo momento. El segundo es disciplina. Ahí es el problema de todos nosotros. Disciplina. Buscamos del Señor, pero entonces somos así a veces, ¿verdad? Cíclicos, a veces sí, a veces no. La parte de la disciplina y la consistencia es la que siempre nos da trabajo como seres humanos. Y no hay otra forma de hacer esa disciplina y tú mismo autoexaminarte en ese proceso. Por ejemplo, aquí dice, a veces en medio de este caminar tenemos que dar buenos frutos, tenemos que elegir entre el amor, la bondad y la benignidad, incluso cuando es difícil y hemos sido heridos. Hay que elegir por la paciencia en momentos difíciles, hay que elegir la templanza cuando llega ese momento, ¿verdad? Hoy tuve un ejemplo, no es muy grave, pero para mí, que a veces tengo problemas de paciencia, mi esposa dice que tengo la mecha del detonante muy cortita, y entonces se prende en fuego y ¡pa! No toma tiempo, ¿verdad? Y ella está teniendo problemas con su celular. Ahorita cuando veníamos de camino, el celular se le volvió loco. Y yo me puse nervioso, porque estoy pensando, una mujer sin celular, imagínense lo que me espera a mí hasta la semana que viene. O sea, esto no va a estar fácil, discúlpame. Esto no va a estar fácil, yo sé lo que viene por ahí sin celular.
Y AT&T estará abierto, estará cerrado domingo. ¿Qué hago? O sea, ¿qué va a pasar aquí? Y estoy ya, la paciencia, la mecha se encendió y estoy a punto de perder el control y el teléfono, yo no sé qué va a pasar con él, pero mira, respiré hondo, me tranquilicé. Cuando llegué aquí al estacionamiento, me tomé mi tiempo, analicé el problema y lo resolví. Ya está funcionando el teléfono. Eso es a nivel de airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Mantente en control. Pues la disciplina es bien importante en este proceso. A medida que nos volvemos más como Él, el Espíritu nos va a seguir ayudando a elegir la mejor opción en todo momento. Estoy brincando páginas, créame, y mucho lo cubriremos en otro día. Para poder entender el fruto en el que estamos llamados a dar, es necesario tener ese punto de partida que es el fruto del Espíritu. Desarrollamos disciplina para ser consistentes y siempre revisarnos nosotros mismos, ¿verdad? Estos rasgos de carácter que vamos a discutir ahora, yo voy a hacer una listita, es para que vean cuál es el carácter del Señor, que a veces lo limitamos a dos palabras. Muchas veces usamos humilde y manso. Jesús humilde y manso, y ahí la dejamos. Y pensamos que con cumplir con humilde y manso estamos dando fruto, que aquello es más fruto con árbol de mango, ¿verdad? Y casi siempre cogemos el mango y lo tiramos. Ese es el problema que tenemos, porque nos faltan otras cualidades dentro de esa característica que tenemos que seguir. Les voy a hacer aquí a nombrar una lista de cualidades que tiene el Señor, donde su carácter se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Acuérdense que el carácter de Cristo, que es el que estamos llevados a seguir, es el mismo carácter del Padre, que se encuentra en ¿dónde? En toda su palabra. Y cuando tú lees toda su palabra, concluye que Él es amable, amistoso, apreciativo, atento, benigno, compasivo, completo, confiable, confiado, conmovido, considerado, consistente, contento, cooperador, creativo, de propósito, decidido, diferente, determinado, discernidor, diligente, son muchas, disciplinado, discreto, disponible, eficiente, equitativo, fiel, flexible, frugal, generoso, gentil, gozoso, hábil, honesto, humilde, intrépido, justo, leal, manso, misericordioso, moderado, observador, optimista, paciente, pacífico, perdonador, perseverante, persuasivo, prudente, puntual, respetuoso, responsable, resuelto, seguro, sincero, sumiso, tolerante, valiente, veraz y virtuoso. Está fácil, ¿verdad? Está fácil ser igual a Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuántas de estas cosas ya tú puedes estar haciendo? Y a veces es bueno tener las cosas frente a nosotros para saber en cuáles son las que tenemos que trabajar. ¿Ok? El fruto del creyente es el resultado de la nueva vida en Cristo. Fruto que glorifica al Padre, fruto que expande el Evangelio, fruto que es producido por la vida del Espíritu Santo en nosotros y fruto que confirma nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Ok? El grupo de adoración puede pasar aquí al frente para entonces cerrar. Vamos a cerrar con palabra del Señor. A trabajar en el fruto, mi hermano, es bien importante. Casi nunca hablamos de eso, pero nos olvidamos que es algo que es un mandato de parte del Señor y tiene consecuencias en no cumplir con él. Dice su palabra en Jeremías 17 del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. No es fruto a su tiempo, ni dejará de dar fruto. Fruto en todo tiempo. Bueno, Señor, venimos ante tu presencia, mi Dios, primeramente para agradecer de tu palabra, Señor.
confiados y sabiendo que tú estarás con nosotros en este proceso, Señor. Que somos tus hijos amados, Señor, y tú quieres que nosotros demos ese fruto permanente en todo tiempo, Señor, y tú nos ayudarás en esta carrera, Señor. Sabemos que es una carrera difícil, no es fácil para muchos de nosotros poder cambiar, pero con tu respaldo y tu Espíritu Santo en nosotros, todo es posible. Todo es posible. No se trata de nuestras propias fuerzas, sino de cuánto le permitamos a Él hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo por aquí con el hermano Omar.